Bien, tengo muchas ganas de presentar nuestro ponente de hoy, doctor Jamin Upadhyaya. Es profesor asistente de anestesia en la Escuela Médica de Harvard. También es asociado con el Hospital Infantil de Boston. Es un científico médico para entender los procesos de dolor, enfermedades que afectan los sistemas esqueletales. También tiene técnicas de imágenes para identificar la actividad musculoesqueletal. También ha estudiado cómo esto afecta muchas poblaciones, como la artritis juvenil. También estudia enfermedades poco comunes como la FOP. Bien, ahora le doy la palabra para que comience su presentación. Muchísimas gracias. Bien, a ver si puedo. Bien, yo estoy en modo pantalla completa, así que si tienen alguna pregunta o quieren que pare en algún momento para aclarar algo, por favor díganlo en el chat e intentaré responder lo antes posible. Gracias, Job, por invitarme a dar esta presentación y también por ayudarme a mí y a mi laboratorio llevar a cabo muchos estudios en FOP en los últimos 2, 3 años. Y eso es lo que vamos a hablar en la presentación de hoy. Bien. A lo mejor algunos de ustedes no saben qué hacemos en el laboratorio, qué hacemos nosotros, pero básicamente estudiamos el FOP y les voy a dar una brevísima introducción de lo que hacemos. Yo empecé a involucrarme en el FOP cuando yo fui miembro de la empresa farmacéutica Regeneron. Entonces, mi papel en los estudios de FOP en Regeneron eran validar algunas técnicas, por ejemplo, PET, CT, en resonancias magnéticas y cómo se utilizaban para poder entender la trayectoria de las enfermedades en FOP y también ver si las resonancias magnéticas se podían utilizar para tratar algunos elementos también y ver cómo reaccionaban con algunos farmacéuticos, por ejemplo, Garetosumab. Y en el 2018 decidí volver al mundo del académico para trabajar de forma más cercana con pacientes y desde que he vuelto al mundo académico he estado muy involucrado en mi laboratorio también con la investigación de FOP y realmente nos centramos bastante no solo para entender el dolor en la FOP y la experiencia del dolor, sino también de manera paralela de desarrollar estrategias y técnicas para entender las patologías musculoesqueletales y también el dolor en FOP. Bien, a finales de 2017-2018 tenía la oportunidad de formar parte de el foro de pacientes con FOP y esta fue mi primera interacción con la comunidad así más de cerca. Y lo que realmente me sorprendió fue las discusiones en este foro y las investigaciones sobre el dolor. Y esto es lo que surgió en este foro que me parecía muy interesante. Lo que yo escuchaba de esta comunidad es que muchos de los pacientes y familias de los pacientes decía que el dolor que realmente les daba tanta incomodidad y que realmente implicaba una pérdida de calidad de vida, eh, bueno, hablaban mucho que no era tanto la enfermedad en sí, sino el dolor que se experimentaba. Y lo que yo escuchaba era que no puedo levantarme sin el uso de
opios fuertes, o el dolor no es solo severo y debilitador, sino que también es dependiente del lugar. Está ahí cuando tengo un brote, pero a veces también cuando no tengo un brote también vivo muchísimo dolor. Cuando tengo un brote no solo vivo el dolor, sino también tengo mucha ansiedad y depresión, tengo mucho estrés psicológico. Y entonces, claro, este componente aquí es que, claro, sentir ansiedad, sentir depresión, por supuesto, pueden empeorar el dolor que alguien esté viviendo. Entonces, con la información que obtuve de este foro, pensé, bueno, a lo mejor lo que está presente en el FOP es algo, es un dolor que se presenta no solo con los brotes, sino cuando no están en un estado de brotes. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? Lo primero que hice fue hablar con las personas de IFOPA y contarles lo que quería hacer a la hora de tener un entendimiento más fundamental de la experiencia de dolor de pacientes con FOP, y lo que sugirieron que hiciese fue eh, entrevistarles y buscar en el registro de FOP, que a lo mejor muchos de vosotros han participado. Y entonces este registro de pacientes en aquel momento eran como unos 100 pacientes que tenían un seguimiento, que completaron una serie de encuestas cada 2 meses, creo que a lo largo de 2 años. Entonces lo primero que hicimos fue obtener las tasas de dolor en el registro y dividimos los pacientes en dos grupos: aquellos que vivían nada a un dolor así leve, como en categoría 0 a 3, y luego aquellos pacientes que experimentaban un dolor de 4 a 10, donde 10 es la máxima cantidad de dolor que se puede vivir. Y vimos que había un porcentaje sustancioso de pacientes eh, que hasta los 30 meses vivían de un dolor moderado hasta severo. Entonces vemos aquí azul, esta trayectoria azul es el porcentaje de personas en un estado de no brote que vivían dolor moderado severo en la escala de 4 a 10. Y por supuesto están los individuos que experimentaban un brote, y esos individuos en estado de brote tenían altos niveles de dolor en su momento de registro hasta los 30 meses. Hasta los 30 meses. Entonces, el dolor se asocia con los brotes en FOP, pero también puede estar presente sin estar viviendo un brote. Otros análisis que hicimos fue la relación entre el dolor y la salud emocional. Esos individuos que reportaron un dolor de 4 o más también reportaron un aumento de problemas emocionales, estrés psicológico y ansiedad. También fijamos en la relación entre el dolor y la salud física. Los individuos que informaron sobre un dolor de 4 o más también sufrieron peor salud física. Y esto es lo que publicamos en 2019. Entonces, ¿qué es lo que causa el dolor en el FOP? Podrían ser varios factores. Hay contribuciones periféricas, puede haber una compresión de los nervios de la columna, también deformidades en las vértebras, puede tener tejido blando, inflamación, edemas, neuropatías periféricas. Estos son todos factores diferentes que pasan del cuello hacia abajo, que pueden contribuir al dolor. Y vemos estos factores no solo en FOP, sino también en otras enfermedades, por ejemplo, osteogenesis imperfecta o fibrodisplasia. Pero lo que es importante tener en cuenta que todo lo que pasa en la periferia al final se va a registrar en el cerebro. Todo realmente se acumula en el cerebro, y eso es algo que las personas que no hacen investigación de dolor o que no tienen gran asociación con el dolor y su procesamiento, claro, esto a lo mejor no se aprecia. Y cuando pensamos en el dolor es importante pensarlo como algo que empieza en la cabeza y acaba en los pies. Y de forma parecida,
cuando pensamos en las emociones sobre el miedo, la ansiedad, la tristeza, eso también lo pensamos como algo, o sea, procesos centrales, cosas que pasan en nuestra mente, pero utilizamos una herramienta que se llama Embody en nuestro laboratorio y preguntamos a los pacientes y diferentes individuos que nos comenten dónde en el cuerpo están experimentando la ansiedad, la vergüenza, el miedo, el enfado, la depresión. Como ven, es algo que sucede en todo el cuerpo, algo mental, algo emocional, no solo engloba toda nuestra mente, sino también todo el cuerpo. Y es muy importante considerarlo a la hora de analizar el dolor también, porque es un proceso que integra cuerpo y mente. En otros estudios que hemos hecho, seguimos 17 pacientes con FOP y esto se hizo gracias a nuestras herramientas en el laboratorio y era importante entender el dolor entre como un nivel básico y un seguimiento de 2 o 3 semanas. El dolor es un proceso dinámico. A lo mejor un día no sientes nada de dolor, pero 2 o 3 semanas después puedes vivir un dolor moderado a muy severo. Las causas de esos cambios en dolor de entre 2 puntos, o sea, a lo mejor en cuestión de 2 o 3 semanas, pueden ser múltiples. Puede ser algo que pasa en la periferia, pero también a lo mejor hay algo que ha pasado que te ha hecho vivir más ansiedad y eso puede aumentar tu dolor. Entonces, el dolor en la FOP, si hay alguna conclusión principal de esta presentación, es que es algo que incumbe el cuerpo entero. No es algo que solo vive en tu mente ni algo que solo reside en la periferia o en las extremidades o en el tórax, es algo que abarca absolutamente todo. En ese mismo estudio, después lo que identificamos era que, o sea, hicimos una perspectiva sobre cómo el dolor se integra con otros síntomas, en este caso la depresión. Y lo que se puede observar es que mayor dolor reporta una persona, esto fue en el 2017-2018, más depresión viven. También cuanto más dolor sensorial vive una persona, mayor estrés físico. Entonces, lo que o sea, normalmente pensamos en el FOP, también pensamos en la osificación heterotópica y también pensamos en los aspectos físicos de la enfermedad. Y también desde perspectiva de calidad de vida para poder entender que hay estos otros aspectos de la enfermedad que no son tan visibles como la depresión, como el dolor, que creo que eso realmente merece la pena estar a la vanguardia. También con estos pacientes queríamos entender qué es lo que estaba pasando en el sistema nervioso central y cómo su sistema nervioso a lo mejor tiene una disfunción y cómo esa disfunción puede contribuir a la experiencia del dolor. Entonces, lo que hicimos fue crear un laboratorio en Orlando, en una clínica de familia, y pudimos evaluar unos 15 o 17 pacientes con FOP utilizando una tecnología llamada espectroscopia infrarred cercana. Y entonces los pacientes entraron en una suite de hotel, les pusimos este gorrito muy parecido a este y les pedimos hacer algo bastante sencillo. Simplemente fíjate en esta pantalla con esta cajilla. Mantente quieto, no te muevas mucho y ten los ojos abiertos. Fíjense en esta cruz y vamos a observar lo que sucede en el cerebro. La razón por la que queríamos hacer esto era que queríamos ver cómo las diferentes partes del cerebro estaban oscilando y cómo una parte del cerebro estaba hablando con otra parte del cerebro. Y entonces la región del cerebro en el que nos centramos era más que nada el córtex prefrontal. ¿Por qué? El córtex prefrontal, esta parte de la cabeza que
controla tantos procesos mentales, sea memoria, la flexibilidad cognitiva, la regulación emocional, el hacer decisiones, cómo nos movemos, cómo no nos movemos. Estos son todos aspectos diferentes que realmente se relacionan al dolor. Imagínate que estás en un estado de dolor. ¿Crees que vas a realmente tener buena memoria o buena capacidad cognitiva? A lo mejor vas a estar un poco distraído. O a lo mejor si estás viviendo un dolor severo, creo que bueno, lo que podemos deducir es que a lo mejor no puedes regular demasiado bien tus emociones o te sientes más emocional o sientes más depresión. Por eso nos centramos mucho en la corteza prefrontal y por qué grabamos las señales de esta parte del cerebro. Entonces, lo que vimos fue que esos pacientes que experimentaban un dolor superior a nivel 4, vimos que esos pacientes tenían como una marca, bueno, esto se debería girar. Ellos tenían mucha actividad eliminada. O sea, aquí donde pone rojo de 0 a 3 debería estar en rojo y o sea, el dolor que es superior a 4 es la rayita roja. O sea, el gráfico está al revés. Entonces, el grupo de 0 a 4 tenía actividad eliminada en la corteza prefrontal y cuanto más eh, suprimida cuanto más suprimida era esta actividad, más dolor informaban. Entonces, esta es una representación de dolor dentro del sistema nervioso central dentro de pacientes con FOP. Y también no solo nos fijamos en la relación entre las funciones del córtex prefrontal en el cerebro y la intensidad de dolor clínico en los pacientes, sino también sus niveles de depresión. Entonces aquí puede ver que las cosas van en una dirección bastante parecida. Cuanto más depresión sufre un paciente, menor es la actividad en esa región del cerebro. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No hemos tenido ninguno en el chat, pero esto es bastante interesante. Muchísimas gracias, Jayman. Bien, entonces, teniendo todo esto en cuenta, cuando estás en el tratamiento de dolor, a lo mejor esto es porque a algunos de ustedes les parecía interesante las discusiones con otros compañeros, con Randall, o a lo mejor por eso pueden como entrelazar diferentes perspectivas en la gestión de dolor. Pero claro, esto es la razón por la que cuando piensas en el tratamiento de dolor en el FOP, no es algo que sucede del cuello hacia abajo. Cuando estás hablando con tu proveedor de, de cuidados y de servicios sanitarios, es muy importante fijarse en una estrategia que abarca todo el cuerpo. No nos fijamos solo en los aspectos físicos del dolor, sino también cómo el dolor te hace sentir desde el punto de vista de la frustración, de la rabia. Si tu dolor te causa ansiedad, si te da una sensación de poca esperanza, de desesperación, esos tipos de constructos se deberían integrar en en la estrategia para gestionar el dolor. Entonces, personas como Eden o personas en el hospital de Boston Children usan para abarcar este dolor. No solo el dolor, sino también las emociones que se asocian. Y bien, finalmente quisiera concluir y comentarles un poco sobre algunas de las actividades más recientes que hemos estado haciendo en el laboratorio. Algunos es relacionado al dolor y otros más para entender la patología musculoesqueletal en la FOP. Entonces, algo que hicimos fue que empezamos a utilizar una, una estrategia que se llama miografía de impedancia eléctrica para ver qué es lo que nos cuenta esto de la patología musculoesqueletal. Entonces, como muchos saben, la forma que las patologías musculares o musculoesqueletales se monitorean es con tecnologías con resonancias magnéticas o escaneos CT. Estos son bastante informativos
pero claro, tienen en cuenta cosas como la radiación, entonces también hay un límite sobre cómo de frecuentes se pueden implementar. Entonces, lo que nosotros hicimos fue utilizar una técnica no invasiva que se llama la miografía de impedancia eléctrica para ver la estructura muscular en FOP y ver si es diferente en comparación con los controles. Esto es una técnica móvil que no cuesta mucho y puedes conseguir un análisis de cuerpo entero en 30 o 60 minutos. Llevamos a cabo este estudio durante la pandemia. Y claro, no pudimos hacer cosas como llevar personas a Boston y hacer pruebas en nuestro laboratorio típico. Entonces lo que hicimos fue enviar este dispositivo, igual que o sea, este dispositivo, un iPad en el país, y evaluamos pacientes en Maine, en Washington, en California, en Florida, y pudimos ayudar a pacientes y sus familias. Les formamos sobre cómo se utilizaba este dispositivo y así podíamos monitorar la salud muscular en pacientes con FOP. Entonces vimos que efectivamente hay diferentes propiedades en pacientes con FOP si te fijas desde una perspectiva integral o parte superior izquierdo e inferior izquierdo, y estos cambios que vimos en la integridad de la muscular realmente encajan bien con las capacidades físicas de pacientes con FOP. Otro elemento que hemos estado haciendo, como he dicho antes, la forma estándar de analizar las patologías musculares o la formación de osificación heterotópica es utilizar escaneos, pero nosotros hemos estado utilizando una nueva técnica que incorpora la inteligencia artificial, lo que se llama un escaneo de los huesos, y entonces esto se llama un CT sintético, y es identificar pacientes con osificación, con FOP, y obtener datos muy parecidos a lo que se podría conseguir con la resonancia magnética, pero sin someterlos a ese escaneo. Entonces es una forma más seguro para los pacientes, pero se necesita un poco más de estudio. Entonces eso es algo que estamos analizando y queremos desarrollar para el futuro. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas por invitarme a mí y el laboratorio para presentar para ustedes, y también quisiera agradecer a tantas personas en mi laboratorio y también Boston y mis antiguos compañeros para poder ayudarme a iniciar en FOP y poder continuar la investigación para personas con esta condición. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Jamin. Yo tengo algunas preguntas. Si personas tienen otras preguntas, por supuesto pueden ponerlos en el chat, pero antes de mi pregunta quisiera especificar que el dispositivo IEM, el dispositivo portátil, es una gran herramienta, porque lo que vemos es que muchas personas con FP, por sus restricciones de movilidad, realmente les cuesta caber físicamente en un escaneador CT. Entonces, tener un dispositivo que les permite analizar esos elementos sin la movilidad es realmente increíble. Entonces, gracias por presentarlo a la comunidad FOP, y estamos muy contentos de escuchar que eran personas con FOP en sus casas o sus cuidadores sanitarios que les podía ayudar con esos dispositivos y monitorar el progreso. Yo tenía una pregunta, pero hay una que acaba de entrar en el chat sobre el estudio. Entonces, la pregunta que acaba de entrar es, siguiendo el estudio, eh, ¿qué razón crees que puede haber para las personas que viven un dolor moderado mientras otros viven dolor severo con el mismo diagnóstico? ¿Sabes qué factores a lo mejor tienen lugar con los resultados? Bien, la escala del dolor de 0 a 10 es importante
tomárselo con un granito de sal, porque mi dolor 5 a lo mejor se difiere a otra persona que considera que tiene un nivel 5 de dolor. Entonces, claro, no te fijes demasiado en dolor moderado a severo. Lo que yo creo que quisiera hacer en el futuro es, y bueno, a lo mejor esto sería más pertinente, es a lo mejor alejarnos de la escala de dolor de 0 a 10 y a su vez incorporar cómo el dolor interfiere en las vidas de las personas. O sea, por ejemplo, si estás viviendo dolor, ¿eso significa que has dejado de hacer actividades que normalmente haces? Yo creo que eso quizás sería un poco más informativo que decir, vale, tengo un dolor de 5 o 6, pero y al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace, le da a una persona sensación que están viviendo un dolor nivel 10 versus nivel 4? Esto puede ser gracias a diversos factores. Podría ser cómo se sienten ese día, o a lo mejor puede ser algo físico que les está sucediendo dentro de su región de osificación heterotópica. No hay una respuesta clara. Seguramente cuando obtienes estos resultados hay tantos datos que estás mirando de me gustaría hacer un seguimiento de esto, quisiera aprender más sobre esto, entonces tiene que ser difícil elegir el siguiente punto de investigación. Bien, otra pregunta ha entrado y esta es una buena pregunta para todo el mundo entender mejor la investigación en el mundo académico y cómo sucede. Bien, ¿dónde se hace estos estudios? ¿Cuánto cuestan para los dos estudios? Uno se hizo en Orlando, en la quedada familiar, y otro se hizo virtual. ¿Hay un coste para los participantes? No, no hay ningún coste. Eh, Su selección para participar no se hace factura. De hecho, damos a los participantes un estipendio. Los individuos que vinieron a Boston para formar parte de la investigación, nosotros también le dimos un presupuesto para viajar, y entonces intentamos hacer lo máximo posible para que no les cueste a los pacientes formar parte de este esfuerzo. Bueno, eso hace hincapié a una pregunta que yo quisiera hacer. Jayman, realmente es genial tener a alguien como usted presentando, porque normalmente tenemos muchos clínicos que mm, dan cuidados en un ajuste en un entorno más clínico, pero es interesante saber de tu parte las contribuciones del FOP. Y yo quisiera saber si puedes compartir un poco más sobre cómo compartes los resultados con clínicos o personas practicando. O sea, ¿qué hiciste con la información que obtuviste? Si puedes hablar como, no sé, de artículos o revistas en los que publicas. Bien, sí, te daré un ejemplo de lo que ha estado pasando en las últimas 2 semanas. Por ejemplo, yo trabajo en el hospital de Boston, y en el hospital de Boston Children hay un centro que se llama el Centro de Rehabilitación de Dolor Pediátrico, y aquí tratamos pacientes que son niños, pero también adolescentes. Entonces, lo que yo hago es voy al director y, bien, antes he hablado con los de IFOPA y les he dicho, mira, he tenido esta, esta investigación, tengo este paciente que tiene un dolor que no se está tratando bien, pero yo siento que algunas de las estrategias clínicas que están utilizando para otras poblaciones de pacientes con los que estamos trabajando juntos, podrías utilizar esas mismas técnicas para aliviar el dolor en pacientes con FOP, pero no creo que la comunidad de FOP conoce estas estrategias. Entonces, ¿cómo podemos trabajar juntos para, o sea, tener, o sea, coger lo que yo he aprendido
desde el punto de vista de investigación y lo que saben vosotros para, a la hora de tratar pacientes, cómo podemos unirnos para extender algunos tratamientos. Claro, y esa es la meta. Los resultados de las investigaciones son para mejorar las vidas de los pacientes que están viviendo precisamente ese dolor. Y entonces el enfoque biopsicosocial que se está utilizando en el Centro de Rehabilitación de Dolor Infantil sería algo que los expertos de FOP están hablando y que a lo mejor nosotros podemos integrar en las directrices para ayudar a informar a los proveedores de cuidados sanitarios. Nosotros tenemos muchas preguntas sobre, o sea, he probado estas cosas desde el punto de vista farmacológico, es lo más común, pero ahora ¿qué hago? Sería genial tener un recurso para dar referencia. Claro, yo no digo que los enfoques farmacéuticos no pueden ser de una ayuda a la hora de tratar dolor. Por supuesto que lo son para muchas personas, pero creo que lo que se está haciendo más y más evidente es que el enfoque que sea únicamente farmacéutica a lo mejor no tiene el mismo valor que tener un enfoque más integral. Sí, estoy de acuerdo y por eso queríamos hacer esta serie para realmente centrarnos en todos los diferentes enfoques que se pueden hacer para apoyar a las personas. Bien, hay una otra pregunta que ha entrado. Entonces, queriendo saber si esta investigación se ha hecho solo para niños y adolescentes, bueno, sí, en el registro de FOP, por supuesto, hemos tenido 100 pacientes y cada uno de ellos de adolescentes hasta adultos mayores. Lo que hicimos en cuanto a los escaneos cerebrales tenían como de 7 años hasta 60. Y un rango de edad también similar para el estudio virtual. Entonces, nosotros realmente abarcamos todas las edades en este estudio. Desde el punto de vista de tratamiento de dolor, el trabajo que estamos haciendo ahí, intentamos implementar enfoques de tratamientos de dolor para pacientes pediátricos y también en algunos pacientes adultos, porque cuando estás tratando estos dos rangos de edad, a lo mejor lo que haces para un niño no se puede aplicar a lo que puedes hacer con un adulto, simplemente porque sus experiencias son diferentes. Y a lo mejor en el caso con el niño es importante tener en cuenta un padre o una madre y claro, puede variar desde esa perspectiva. Bien, y esto sucedió también en la presentación de Eden, que hay más centros de rehabilitación que usan el enfoque biopsicosocial para pediátricos que para adultos. Entonces sí que es algo que ella quería trabajar mucho más sobre cómo los adultos pueden tener más acceso a información. Entonces, perfecto. Muchísimas gracias, Jayman, por estar aquí y por comentarnos. Si alguien tiene alguna pregunta más, seguramente se los podré pasar a Jayman. Entonces, si algo surge, por favor, mándamelo vía email y yo se lo mando a Jayman para tener uno, para que Jayman me pueda comentar. Pero antes de pasar al contenido seminal y los workbooks, quisiera agradecer mucho a Jayman por unirse hoy. Gracias a ti y a todo tu laboratorio que ha trabajado muchísimo en estos estudios para que fuesen una realidad y por publicar tus resultados con el público. Muchísimas gracias. Adiós a todos. Adiós. Bien, ahora voy a subir mis dispositivos para que podamos pasar todas las semanas al final de nuestras presentaciones. Hemos